empezamos a explicar algunos conceptos teóricos y a ponernos a reflexionar sobre cómo vamos a trabajar sobre lo que ya hicimos, que es observar. Por ahí ya tenemos el ámbito en donde queremos implementar el proyecto, ya tenemos el problema o ya sabemos cuáles son las cosas que observamos, que nos molestan, o que se repiten, o que esto, o que el otro. Entonces vamos a trabajar con todo eso. ¿Y cómo vamos a trabajar? ¿Qué cosas vamos a tener en consideración cuando nos pongamos a pensar sobre los problemas? Bueno, vamos a trabajar, no sé si ahí están viendo la pantalla del Miró. ¿Están viendo ahí? Bueno, esa herramienta ahí que se ve como 3 instancias o 3 tipos de corazones, si se quiere, o 3 tipos en realidad son, que están representando algo, no me corran el dibujo, están representando, esperen que lo vamos a correr y lo vamos a poner bien grande, así todo el mundo lo ve y lo vamos a fijar. Están representando 3 tipos de lo que yo llamo, o mejor dicho, de Bono llama, pero bueno, voy a decir que lo llamo yo, también porque me gustó cómo se llama, es la jerarquía de los conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes piensen en el problema, cuando ustedes se pongan a reflexionar sobre cómo van a definir el problema, o sobre cuál de todos los problemas, por ahí tiene un conjunto de problemas, o por ahí tiene un problema muy grande y lo tienen que dividir, cuando se pongan a pensar sobre el problema, pueden pensar en 3 niveles. Y esto es importante porque generalmente no solemos reflexionar sobre o ser conscientes, seguro lo hacemos, pero por ahí no somos todos conscientes de que lo hacemos. Entonces, hay un primer nivel, ese que dice que está el corazón ahí dibujado con una flecha y sangre lo más realista posible. Ese es el nivel más concreto. Cuando yo estoy hablando de un caso particular, cuando yo estoy hablando de, en mi oficina no existe un manual de procedimientos para que las personas que entran a la oficina sepan cuáles son los procedimientos, cómo hacerlos, qué tareas involucran. Es un problema definido o explicado de una manera bien realista, bien específica, está hablando de algo puntual. Pero yo también podría ir a otro nivel, un nivel más simbólico, y decir que todas las personas que entran no saben a dónde ir, ¿no? O no, todas las personas nuevas que entran, ya que estábamos hablando de los procesos de inducción, no tienen en claro cómo hacer su trabajo, se equivocan mucho, en general preguntan y molestan a las otras personas que están trabajando, las interrumpen y la eficiencia total baja cuando estamos aumentando fuerza de trabajo. Y esa también es una manera de definir el problema, pero ya se dieron cuenta que está en un nivel más alto, ¿se entiende? De abstracción. Entonces ahí, si yo defino ese problema, elaborar un manual es una de las varias posibilidades que podría encarar como solución. ¿Se entiende esto? Esto es súper importante que lo entiendan. Si yo digo, no existe un manual de procedimientos, la solución a ese problema, o sea, la forma de plantear ese problema me lleva a que lo que tengo que hacer es un manual de procedimientos. ¿Se entiende? Porque estoy hablando bien concreto, bien específico, definido en su nivel más concreto. Ahora, si digo que hay problemas con la gente que entra, que no sabe hacer sus primeros pasos, no sabe cómo darlos, pregunta mucho, entonces yo ahí puedo, esa forma de definir el problema me da más alternativas de soluciones. Podría explorar más soluciones, que el manual podría ser una forma de solucionarlo, pero también podría ser cursos de inducción, también podría ser videos de YouTube para que la persona vea, también podría asignarle un tutor específico para que lo acompañe en los primeros meses o lo que sea, ¿se entiende? Entonces yo estoy definiendo el problema con un nivel de acción más grande y claramente empiezan a abrirse más posibilidades de solución. Yo puedo explorar más cosas para hacer. Puedo verlo desde distintos ángulos. Después vamos a ver técnicas específicas para ver las cosas de distintos ángulos. Ahora recién estamos teniendo herramientas o poniendo a reflexionar sobre herramientas que nos permiten entender en qué nivel de definición estoy viendo mi problema. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Preguntas, dudas, angustias? ¿Vamos bien? Otra vez.
chabón, estás explicando una cosa súper tonta, como si fuera... Sí, sí, sí. En este ejemplo es súper tonto. Cuando después lo transfieran a su propio aplicación, ahí es más difícil, es más transparente entenderlo. Y entonces por eso hago tanto hincapié. Y como ya todos ustedes infieren, el grado más alto de abstracción está representado ahí por un coso cuadrado con una línea atravesada, ¿no? ¿Se entiende? Ese es el concepto más abstracto de todo ese corazón que latía, estaba con una flecha de verdad y sangre de verdad, al simbolito de corazón y la flechita simbólica, y después un coso rojo con una cosa negra en el medio, que es lo más abstracto. Entonces, si yo defino el problema más abstracto, ese mismo problema puedo decir, mira, la gestión de la oficina es horrible, no sabemos qué hacer, todo el mundo hace lo que quiere, hay mal humor, los procesos no están estandarizados. ¿Se entiende? Entonces estoy definiendo con un grado de abstracción tan grande que ahí no solo se abren las posibilidades para explorar distintas soluciones, sino que me pierdo bastante, porque ahí son muchas. Entonces, digo, pasa, falta un director que baje línea, falta una normativa, falta organizar o estandarizar los procesos, falta un manual, falta comunicación interna, falta mejorar el clima laboral. O sea, ahí es como, si yo defino el problema como todo es un lío bárbaro, para hablar educadamente, entonces no tengo ninguna consideración o aspecto de referencia como límite. Estoy definiendo en su nivel más general que todo funciona mal y está todo mal y la comunicación mal y el ambiente mal. ¿Y qué hago? Bueno, no me da muchas pistas sobre, tengo que explorar de una manera específica, también hay técnicas para eso, o hay metodologías para eso. Pero digamos, lo que quiero mostrarles de alguna manera es que cuando nos pongamos a pensar el problema, si yo hablo de algo muy concreto y muy específico y en general defino el problema como no tengo tal cosa o hace falta un sistema o no hacemos esto, la solución es obvia. Hacer lo que no haces, comprar el sistema o desarrollar el sistema que te falta y escribir el manual que no está escrito. Entonces, esa forma de definir un problema en esta metodología que nosotros vamos a ver no es óptima o no es suficiente. ¿Por qué? Porque no permite explorar nada. Con la definición del problema viene la solución. No tengo una remera que ponerme para el sábado. Bueno, conseguí una remera. Podés explorar algunas cosas, pero son bastante más específicas y tenés que tener un grado de conocimiento muy alto. Vos podrías pedirle una remera a un amigo, comprar una remera usada, ponerte una camisa, pedir una remera, pero siempre dentro de ese marco bien específico de conseguir una remera. Después, lo muy abstracto general es tan libre o da tan poca pista de lo que realmente está pasando que parece que no estás definiendo nada. Todo es horrible. Entonces, bueno, ok. ¿Y qué de todo ese horrible te vas a enfocar para... ¿Cómo solucionás cuando todo es un lío? ¿Por dónde empezás? ¿Agarrás una pala y empezás a pegarle golpes? No, no puedes hacer eso. Entonces, tratemos de cuando nos pongamos a pensar sobre cómo vamos a definir el problema, entender en qué nivel estamos pensando. Podemos pensar en los 3 niveles. Ahora, cuando comuniquemos, tratemos de ni irnos muy abajo, ni irnos muy arriba en el nivel de abstracción. ¿Se entiende? En este caso, lo ideal es tener el punto medio y dar pistas sobre qué cosas no son óptimas, funcionan mal, faltan y demás, sin pensar en una solución en concreto o hablar de algo muy en particular. No digo que no sean específicos cuando comunican, sino que no aten la solución a la definición del problema. Esto estoy diciendo. ¿Está bien? En general, cuando los problemas son muy tecnológicos o están centrados en la tecnología,
pasa esto de la concreción, ¿no? Cuando se nos rompe un disco de redundancia, nunca tenemos discos de backup para ponerlo y cambiarlo en el día. Está bien, ese es un problema centrado absolutamente en la tecnología, donde los usuarios o las personas están como muy atrás. Entonces, la pregunta sería ir un poquito más arriba y decir, bueno, ¿por qué no tenés discos? Bueno, la gestión de compras, ¿qué pasa con eso? No tenés presupuesto. Las personas que deciden de asignar ese presupuesto tienen claro lo crítico que es tener ese disco. ¿Podrías, en vez de tener discos en un armario, tener un servicio contratado para que en vez de poner discos como bien, pones discos como servicio? ¿Se entiende? Entonces ahí, otra vez, subo un poquito y empiezo a ver cuáles son un poco el panorama un poco más general. Si digo, la administración pública es un desastre con la tecnología, estoy hablando del mismo problema, pero no, no me da pistas para solucionar nada, ¿se entiende? Bien. ¿Dudas, preguntas respecto de esto? ¿No? Bueno. Entonces, esto es para que se vayan, para que cada uno, mientras... Sí, sí, Me sí. hablaste de Bono, que esto lo dijo de Bono. Sí, no me acuerdo en qué estaba... lo de... Sí, los niveles de... Sí. En qué libro, perdón? El libro se llama, si mal no recuerdo, lo dijo... Sí, el libro Pensamiento Creativo. Está descatalogado, lo tenés que comprar usado. O Perfecto, buscarlo en internet, porque está descatalogado. gracias. Por nada. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? Entonces, esto simplemente sirve para entender en qué nivel pensamos y jugar. Si empecé a pensar en un nivel muy, muy concreto, puedo ir para arriba, y si estoy muy arriba, puedo ir para abajo. Bien, entonces, a ver, tengo a alguien en el chat, no hay problema, te esperamos. Se tiene que concentrar los minutos. Bien, entonces, compartimos pantalla, volvemos, y ahora vamos a hablar, también vamos a seguir hablando de los problemas, pero vamos a hablar de las categorizaciones o los tipos de problemas, de una de las maneras, porque hay muchas maneras de categorizar un problema, o de definir un problema, o de entender distintos tipos de problemas, pero vamos a ver una que es muy afín o nos va a ser muy útil para el trabajo que vamos a tener que hacer nosotros. Y se acuerdan que ustedes habían comentado, estábamos hablando de motivación, que en algunos casos, hasta que no pasa, uno no reacciona, ¿no? O uno espera que exista un problema para después darle solución. Estábamos hablando algo de así, ¿no? Había salido también el tema de por tu crisis, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahora vamos a hablar algo que toca un poquito eso. Entonces, fíjense, ¿qué categorías utiliza esta tipificación, digamos, sencilla de problemas para poder entender cómo, en cuál tipo de problema podemos estar cayendo cuando lo empezamos a definir? Fíjense, por un lado tiene lo reactivo y por otro lado lo proactivo. ¿Qué se imaginan que es esto? Bueno, reactivo es cuando yo me doy cuenta que existe un problema después de que el problema ocurrió. O sea, reacciono a la existencia de un problema. Primero existe el problema, después reacciono. Proactivo es cuando todavía el problema no ocurre, pero yo sé que en el futuro podría haber. ¿Se entiende? Eso sería como proactivo. Yo ejecuto una acción antes de que el problema suceda. ¿Está bien? Y luego tenemos los tipos de problemas cerrados y los tipos de problemas abiertos. ¿Qué quiere decir un problema cerrado o un problema abierto? Bueno, un problema cerrado es si yo les preguntara cuántas cartas tiene el mazo, la baraja francesa. Es un problema cerrado. No tienen que ponerse a explorar para ver la solución.
a lo sumo buscar en internet, agarrar un mazo y contar las cartas, pero, digamos, podés tener alternativas como encontrar la solución, pero la solución existe y es única. 52. Se acabó. Y los Jokers. ¿Está bien? Listo. Entonces es un problema cerrado. El problema de los problemas cerrados en este curso es que nos dejan muy poca capacidad para explorar soluciones. Es otro ejemplo que doy tonto. Domingo a la noche se me acabó la tinta de la impresora y tengo que imprimir un trabajo para llevar el lunes a primera hora. Y la solución es conseguir tinta. No voy a hacer un brainstorming para que a alguien se le ocurre que si en el freezer tenés tinta de calamar, la podés descongelar y mezclarla con un poco de alcohol, la inyectás. No. O sea, sí se podría, pero digamos, no es lo que vamos a hacer en este curso. ¿Está bien? Entonces, cuando los problemas son cerrados, quiere decir que están tipificados. Quiere decir que la solución a ese problema ya se conoce, porque hubo muchas personas antes que tuvieron ese problema, que lo optimizaron la solución y que la pusieron en algún lado para que vos la uses. ¿Está bien? La tengas a disponibilidad. Otro ejemplo con impresoras, las impresoras grandes, las de piso, no son inteligentes. Pero cuando uno se le atasca el papel, en el display te va guiando, como si ella supiera mejor que vos cómo desatascar el papel. Bueno, eso no es porque la impresora es inteligente, eso es porque hubo muchos atasques de papel durante mucho tiempo, era un problema cerrado y alguien dijo, ¿saben cómo se soluciona esto de manera óptima? Bueno, primero tiene que abrir la puertita 1, sacar el difusor, poner tal cosa, darle vueltita acá, ver el papel, sacarlo, poner cosas, y listo, ya está. Alguien ya lo pensó, alguien ya lo optimizó y lo disponibilizó para que todos los demás lo usemos. Entonces, si en este curso, que una de las cosas que pretende acompañarlos en el proceso es descubrir una solución, encontrar nuevas maneras de implementar cosas o de abordar problemas que no tienen este tipo de soluciones ya conocidas, si yo elijo un problema con una solución ya conocida, voy a estar, puede pasar, porque por ahí decir, mira, flaco, bueno, ok, veremos cómo exploramos, hay que hacer algunas cositas. Pero el aprovechamiento de las herramientas y de las cosas que vamos a ver es menor. Simplemente eso. O sea, no es que les estoy totalmente erradicando la posibilidad que no. Porque se pueden hacer cosas, de hecho hay técnicas específicas que se llaman de mundo cerrado, en donde se puede trabajar todavía con distintas combinaciones. No sé si la película, no me acuerdo si es Apolo 11 o Apolo 13. Allá vamos a ver qué pasa si no, Raúl ya está en el modo para de sufrir, dice, no tengo los recursos, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya estoy loco. Bueno, ya va Raúl, ya vamos a trabajar sobre eso. Activo cerrado es el caso del disco exacto. ¿Sí? Entonces, ¿vieron la película esa Apolo 13? La película más famosa que dice Houston, tenemos un problema. No me acuerdo, yo no la vi. Lo que me interesó mucho de la película es una parte nada más. Que es cuando los tipos tenían este problema, era que se les había roto un repuesto, no sé qué cuerno, era un filtro, no sé qué cuerno. Y necesitaban solucionarlo. Y ahí los recursos que no tenían el repuesto en sí. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros de la NASA? Bueno, fueron en tierra, primero le preguntaron todas las cosas que tenían habidas y por haber arriba de la nave, replicaron esas cosas, las pusieron arriba de la mesa y empezaron a combinar y a tratar de modificar y adaptar todas esas cosas que ellos sabían que tenían arriba de la nave para ver si podían construir esto que les faltaba. No sé si la tienen la escena, después me fijo si están en internet se las paso. Entonces, claro, bueno, es algo parecido a esa especie de ingenio. Lo que pasa es que ese ingenio, esa solución de Osorio para siempre, no es
sistemático. Entonces, es un parche. Entonces, no puedo estar parcheando todo el tiempo. En un momento, después les voy a hablar de matar ratas. Acuérdense de ese concepto, matar ratas. Voy a explicar algo respecto de eso, los problemas sistémicos con matar ratas. Entonces, a mí me pasó una vez que se estaba queriendo purgar el termotanque de casa, la canilla, me quedé con la canilla en la mano y salió un chorro de agua caliente, me quemé, no sabía qué hacer, y agua salía, no tenía acceso a la canilla. Bajando de la cocina, un corcho, pum, se lo puse. Ahora, yo no puedo andar siempre con un corcho en la mano cada vez que pase algo. ¿Está bien? Eso representa un nivel de creatividad, ingenio, un nivel específico, puntual, pero que no es, digamos, óptimo para cuando uno trabaja profesionalmente. Lo que son soluciones que necesitan ser sostenibles en el tiempo y que necesitan ser adoptadas por otras personas. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar nosotros? Nosotros, fíjense, si respondemos cuando ya el problema ocurrió, bueno, y es cerrado, lo que hay que saber es que se tiene una solución conocida y simplemente el desafío ahí en ese caso es implementar esa solución conocida o conseguir esa solución conocida o evaluar entre distintos tipos de solución conocida. Por ejemplo, ustedes necesitan un software de gestión de inventario. Bueno, hay miles de software de gestión de inventario. Ustedes tuvieron problemas de gestión de inventario, reaccionaron, dicen, no, acá hay que informatizar. Entonces, ¿dónde está el desafío o la exploración o la utilidad de las metodologías ágiles o de la creatividad ahí? Bueno, está en entender, en relevar cuántos software de inventario hay, en entender cuáles son sus beneficios y cosas, en entender cómo yo quiero diseñar la gestión de inventario particular para mi organismo y cómo eso lo llevo, lo implemento y hago que todas las personas que tengan que usar ese sistema lo usen porque lo vean valioso y les sirva. Entonces ahí está el desafío en este tipo de problemas. Entonces hay como una cuña para trabajar, pero no sobre la solución, sino ahí ya sobre la implementación. Pero si el problema es abierto, aunque yo reaccione después de que haya ocurrido, bueno, ya no tengo las soluciones. Las soluciones conocidas no encajan tan bien. Siempre me faltan algunas cositas para darle una solución completa y correcta. Entonces acá sí hay oportunidad de exploración. El problema ocurrió y acá por ahí el desafío es encontrar la solución o descubrir la solución adecuada en el tiempo que tengo yo para solucionarla. Después, en el caso proactivo, yo acá me doy cuenta que voy a tener un problema, pero el problema que voy a tener es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que ya sé cómo solucionar el problema que voy a tener. Entonces acá está relacionado en tecnología con todo lo que es el servicio de mantenimiento. Servicio de mantenimiento, gestión de proveedores, todas las cosas que yo sé que podría llegar a tener como una dificultad y que conozco porque son problemas cerrados, porque yo sé que cuando contrato o compro un bien informático, cuando contrato un servicio, tengo que hacer distintas acciones a lo largo del tiempo para prevenir estos problemas. Mantenimiento evolutivo, mantenimiento proactivo, mantenimiento adaptativo, mantenimiento predictivo. ¿Eh? Entonces, todas esas cosas son maneras conocidas de adelantarme a un problema y de ir ahí. Uno podría diseñar un plan de mantenimiento evolutivo o adaptativo. Y después, por último, y estas son por ahí las más atractivas, el tipo de problema más atractivo para este curso, que son las oportunidades. Que es decir, mirá, yo veo venir algo que vamos a tener que hacer, porque en un futuro estamos viendo una tendencia que están creciendo nuestros beneficiarios o destinatarios o contribuyentes, como lo llamen los ciudadanos, o los usuarios internos, lo que sea. Cada vez se está girando a esto y en algún momento nos van a pedir esto, o en algún momento va a ser muy bueno que le demos o que sumamos este
esta característica del servicio, o que integremos estos servicios con tal cosa, o que interoperemos con tal otro organismo, porque eso va a simplificar o facilitar un trámite, lo que sea. Entonces ahí yo veo una oportunidad, pero no sé bien cómo. Yo sé que hay algo que me va a pasar, que si me adelanto y empiezo a explorar, voy a dar una solución antes de que el problema exista y voy a tener una oportunidad de, también como para posicionarse, por ejemplo, ustedes dentro del área o dentro de algún dominio específico. No sé, contaba el año pasado, Leonardo trabajaba en la parte de innovación. Bueno, por ahí muchos de los problemas que trabaja Leonardo, como se haya creado ese laboratorio de innovación, se habrá pensado, decir, mira, INAP tiene muchas oportunidades, puede ir para tal paradigma educativo, para el mixto, puede hacer webinars, puede hacer webichat, puede hacer un montón de cosas, y hay que aprovechar esas oportunidades para ahora explorar soluciones o tratar de probar soluciones para que estas cosas en el futuro se puedan aprovechar y lleguemos, cuando llegue a ocurrir este problema o a existir esa demanda, nosotros tengamos algo ya armado o tengamos explorado este terreno. Entonces, esta forma de ver los problemas también, de alguna manera, nos orienta y nos permite saber dónde estamos parados y qué tipo de problemas vamos a abordar para trabajar en este curso. Entonces, estas dos primeras herramientas o estas dos primeras consideraciones que son más teóricas, son conceptuales, esto de entender la jerarquía en que estoy pensando y el tipo de problema, nos van a ayudar a definir un problema de manera tal que yo pueda aprovechar todas las cosas que vamos a hacer en el curso. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? Ahí pusieron la llena de Apolo 13. Gracias, Diego. También. Bueno, a eso es a lo que me refería. Hay toda una técnica, hay toda una metodología que tiene técnicas que trabajan con ese tipo de problemas. Cuando la cantidad, la restricción es tan grande que solamente puedo jugar con algunas variables y hacer algunas acciones específicas, realizar algunas acciones específicas. ¿Está bien? Bueno, ¿dudas, preguntas, consultas? Ahora, vamos a ir ahora a, no, repito porque como empecé a grabar queda mejor. Vamos a ir ahora a, esperen un cachito, pantalla, a algunas cosas que es interesante reflexionar sobre los problemas. Son los criterios. 5 criterios que tiene que cumplir el problema. ¿Se acuerdan que primero empezamos a observar, después tratar de explicar qué cosas observaste? Ahora estamos empezando a pensar el problema, a ver en qué nivel lo estamos pensando, qué tipos de problemas son los que serían buenos pensar y cuáles no tanto, o cómo entender y clasificar estos problemas. Ahora vamos a ver criterios que tiene que cumplir el problema. ¿Para qué? Otra vez, para poder aprovechar al máximo todas las herramientas del curso. Entonces, el problema debe ser real, no teórico, descubierto, creado. ¿Qué quiere decir real? Bueno, tiene que ser, como voy a decir muchas veces sin cansarme, tiene que cubrir la demanda real de alguien real. Tiene que haber una persona, un conjunto de personas, usuarios, lo que sea, que tengan una necesidad que no esté satisfecha, un problema, una angustia, una tarea que no puedan resolver, algo que haya que mejorar o que cambiar o que transformar, y sobre eso vamos a trabajar. No teórico, ¿qué quiere decir? Claro, bueno, no es una cosa abstracta que no sucede en ningún lado, es un problema real, práctico, pragmático, y tiene que estar descubierto, creado. ¿Qué quiere decir? Bueno, este ejemplo que les habíamos volcado a raíz de la pregunta de Silvina en el foro de novedades, cuando estamos hablando de cruzar la calle a la abuelita. Descubrir el problema o crear el problema en esa situación específica es justamente darme cuenta, primero empatizar con la persona. Entonces, si estás horas paradas, si hay una abuelita horas paradas en una esquina, eso es un problema. ¿Por qué? Porque se cansa, porque está el sol, porque a veces llueve, se moja. Entonces, entender bien y conocer bien
quiénes son nuestros beneficiarios, a las personas que vamos a ayudar o que le vamos a simplificar la vida con nuestra solución, nos va a permitir descubrir cuáles son los problemas que ellos tienen o crear problemas. Es decir, bueno, acá no hay un asiento para que la abuelita se sienta, acá no hay un techito para cuando hay mucho sol o lluvia, acá no hay, o falta, o es subóptimo, o no transcurre de manera ordenada o eficiente o lo que sea. Entonces, este es el primer criterio. Tener alta relevancia. ¿Qué quiere decir alta relevancia? Bueno, que la solución no sea trivial, que requiere un esfuerzo profesional. No es algo que yo ya tengo solucionado y simplemente lo hago para que poder surfear en el curso. Si pueden hacer genuinamente todo el trabajo de descubrimiento, de exploración, de definición, de prueba y error que les propone el curso, van a aprovechar mucho más las herramientas, van a empezar a incorporarlas en su práctica profesional diaria y la van a poder usar y comentar o difundir o implementar en sus propias oficinas. Entonces, alta relevancia no quiere decir que solucionemos todos los problemas del mundo o que me felicite, como decíamos ahí, el presidente de la nación, sino que quiere decir que la solución ya no esté armada, ya no esté, digamos, no sea obvio, incluso ya a medio hacer. Si alguno quiere trabajar o ponerse a trabajar sobre un proyecto a medio hacer, lo charlamos, vamos a tratar de ver que en ese caso tengamos poder de decisión, tengamos poder de maniobra, pueda haber algo todavía por descubrir, por probar, porque si no, no les va a servir. Después, hay que diseñar un MVP. ¿Qué cuerno es un MVP? Un producto mínimo viable, por sus siglas en inglés. Es una especie de prototipo, de primera idea, algo que yo construyo muy rápido y que lo necesito para validar todos mis supuestos. Todas esas apuestas grandes que yo hago cuando diseño un proyecto y digo, seguro esto va a pasar así, seguro tal cosa, o los condicionantes, bueno, todas esas cosas que yo me imagino que van a suceder, que en mi cabeza pasan genial o que en el papel funcionan muy bien, cuando voy a implementar la solución, en realidad no ocurren. ¿Y por qué no ocurren? Y porque hay un montón de cosas que yo supuse que iban a pasar, que supuse que iban a ser valoradas, que supuse que iban a funcionar de determinada manera, y esto no ocurre. Entonces, si bien no hace falta para el curso implementar la solución que van a proponer a través de este producto mínimo viable, es sí necesario tener el diseño de este producto mínimo viable, y este producto mínimo viable tiene un único propósito, que es aprender a través de la interacción de este producto mínimo viable con nuestros usuarios, nuestros beneficiarios o destinatarios, y que de esa interacción, que es sería como una especie de simulación, ya vamos a ver bien cómo es, de esta cosa que nosotros, un ensayo, esta cosa que nosotros queremos implementar, en esa actividad, de esa interacción entre la solución y las personas, hacemos ajustes del diseño, validamos nuestros supuestos, validamos parte del diseño, el funcionamiento, la estética, la usabilidad, la facilidad de uso, etc. Hasta acá, bien. Veo que están ahí atentos, pero no sé si están contentos o tristes. Bueno. Debe encontrarse en un contexto cercano. En nuestro caso es el contexto laboral, así que acá no vamos a tener problema, pero sí es interesante y es muy importante porque van a tener que tener acceso al conocimiento disciplinar. Aunque ustedes no sean expertos en la disciplina, supónganse que quieren implementar una tecnología de inteligencia artificial, pero ustedes no son expertos en inteligencia artificial, no importa, ustedes van a diseñar cómo va a funcionar la solución porque son expertos en procesos. Ustedes van a hacer una reingeniería de procesos y sobre eso van a implementar una tecnología de ingeniería artificial. Bueno, tienen que tener acceso a fuentes de información, a personas referentes, a expertos que puedan preguntarles y consultarles esa parte que ustedes no conocen de su proyecto, pero tienen que tener acceso a ese conocimiento, por más que no lo tengan ahora o no sea digamos, su profesión o su conocimiento, expertise o experiencia, no tenga experiencia, tienen que asegurarse de que puedan tener acceso a esa información. Si yo quiero trabajar haciendo un digesto de la normativa del 1900 al 2000 y no tengo esa base de datos, no voy a poder hacer nada. ¿Se entiende? Tengo que tener acceso. Si yo quiero optimizar o centralizar
45 bases de datos en un data warehouse, que es una especie de lugar donde viven los datos, y no tengo acceso a esas 45 bases, no lo voy a poder hacer. Entonces, tengo que saber que todos los recursos que voy a utilizar, ya sean insumos, personas que trabajen con esto, conocimiento, o lo que sea que yo voy a usar como entrada, como materia prima de mi proyecto, lo voy a tener que poder tener a mano. Si no lo tengo a mano, si es inaccesible o es inexplorable o es inalcanzable, no voy a poder trabajar. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, perfecto. Asumo el silencio como entendimiento absoluto. Una pregunta. Sí, decime. Estos criterios que debe cumplir el problema son el problema que vamos a estudiar en este curso, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Y en general igual, sí, en general son criterios también que si vos trabajás con metodologías ágiles te van a servir. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, no sé Scrum porque no soy experto en Scrum, pero por ejemplo en Design Sprint o Design Thinking, que vos juntás un grupo de personas, que estás trabajando durante un tiempo, que invertís dinero, tiempo, recursos y el costo de oportunidad de trabajo de ese equipo de personas podría estar haciendo otra cosa y deja de hacer esa otra cosa para trabajar sobre ese problema con esa metodología. Si el problema no es relevante, estás como desperdiciando. Si no tenés acceso al conocimiento, no tenés expertos o referentes a los cuales entrevistar o preguntarle, tampoco vas a, o sea, los criterios estos no son caprichosos, están pensados en función de si yo voy a poner un determinado esfuerzo en aprender una metodología para explorar problemas, para descubrirlos, para definirlos y para plantear una solución alrededor de ellos y centrados en las personas, no puedo usar cualquier cosa de excusa, porque por ahí no va a funcionar, porque por ahí no lo voy a poder implementar. O sea, si bien nosotros no pedimos que implementen, cuanto más real, esto lo que vamos a hacer acá adentro es como una simulación de trabajo entre nosotros. Pero esa simulación, cuanto más real, cuanto más cercano a la realidad sean todas las cosas que traigan los problemas, cuanto más genuino sea el estado o la etapa en que están trabajando, tanto mejor van a poder aprovechar el curso y este diseño del producto mínimo viable que hagan va a ser la primera parte o el puntapié inicial para empezar a implementarlo cuando quieran llevarlo a cabo. Entonces, la recomendación es, si ya están trabajando en un proyecto o que es muy grande y tienen alguna rama o alguna cosa que pueden trabajar con esto, o un problema que ustedes hace tiempo se quieren dedicar o solucionar, o algún interés especial que tenga la oficina o el área del sector donde trabajan y no hay, se está empezando a explorar o está medio en los inicios, esos son problemas ideales. Si van a trabajar sobre cosas que ya existen y que ya están avanzados, ahí lo que se tienen que preguntar es cuál es el poder de diseño que tienen. O sea, qué parte pueden tocar o depende de ustedes o controlan ustedes como para ir haciendo ajustes a medida que se va desarrollando ese proyecto. Pueden usarlo, no es lo óptimo, pero mientras tengan espacio para hacer cosas o tengan el control de cambiar, modificar o adaptar en función de cómo, hay veces que son proyectos muy grandes y ustedes toman alguna línea o algún enfoque específico, entonces ahí que depende totalmente de ustedes, cuyo alcance, el alcance del problema es algo que ustedes lo pueden manejar, no es que voy a rediseñar el presupuesto de la nación. Bueno, si no tenés acceso, tenés que ser como de jefe de gabinete para abajo, no existís. O sea, porque estás muy fuera de tu alcance. Entonces, otra de las cuestiones también es esa, sí. No, que mi pregunta iba más que nada porque el concepto de MVP que nosotros usamos, digamos, o que nos enseñaron en Scrum, era un producto que se pueda instalar, que tenga las funcionalidades mínimas, pero que agregue valor a la organización que la va a utilizar.
Sí, por eso no uso Scrum. Sí, no sé, lo sé. Aparte, Scrum es súper popular. El concepto de MVP desde el Design Sprint o incluso desde el Lean Startup es algo menos pretencioso. Y está diseñado, está bien, si vos estás hablando de un sistema, es más parecido a la maqueta de un sistema que a una versión beta. No sé si para los que están hablando, para los que saben de software, esto les ayuda. Entonces, el concepto de MVP es mucho menos pretencioso y lo que vamos a hacer nosotros es siquiera el diseño del MVP, ponernos a pensar, pero esta cosa que creemos que puede ser tangible o intangible, puede ser un procedimiento, puede ser una simulación de reuniones o de rediseño de procesos, lo vamos a hacer con el único propósito de aprender para ajustar nuestro diseño, de aprender para validar nuestros supuestos y las apuestas más grandes. Imagínense que yo estoy diseñando estos cursos de tramo y me los imagino sin nunca haber dado ni nunca entender cuáles son las necesidades de ustedes que están queriendo escalar en la carrera administrativa. Y me pongo a diseñar un curso sobre la historia de la creatividad humana. Y doy teoría de historia de la creatividad humana. Entonces, ¿cómo podría? ¿Por qué? Porque mi supuesto es que si entienden los conceptos de la evolución de la creatividad humana, van a poder. Eso es un supuesto muy arriesgado. Porque, qué sé yo. ¿Y cómo lo pruebo? Y bueno, en ese caso yo podría diseñar una charla abierta, a ver cuánta gente va, cuánta gente de la que fue está en carrera administrativa y cuánta gente de la carrera administrativa le sirve eso. Yo podría entrevistarlos, intercambiar opiniones, decir, che, esta charla, ¿te pareció, no te pareció? ¿Qué le cambiaría? ¿Qué puedes sacar para esto? Y me dicen, mirá, sí, muy interesante todo lo que me contás de los griegos y esas cosas, pero a mí para el curso yo necesito que me acompañes a diseñar y a presentar un proyecto que sea técnicamente solvente, que si está diseñado a las personas, que es una cosa que yo no suelo hacer, vos me acompañes en el proceso y me ayudes a identificar a quiénes son los que tengo que ayudar, qué cosas tengo que entender de ellos, cómo puedo validar las soluciones o cómo puedo codiseñar con ellos, pero no me cuentes historia de la creatividad humana porque por más que me encante, eso no me ayuda. Entonces en vez de quedarme en el papel y después pedirle a INAP que me acredite un curso de historia de la creatividad humana con por más que técnicamente el programa esté bien diseñado, los recursos que use y las bibliografías, cosas sean excelentes, o sea, por más que mi solución técnica o tecnológica sea perfecta, cuando yo implemente no les va a servir. O sea, nadie lo va a adoptar y no voy a estar innovando. O sea, yo puedo tener una tecnología maravillosa, hermosamente ejecutada, con lo último de la tecnología, con inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, todos los buzzwords, todas esas palabras que suenan de tecnología, le meto todo eso y lo optimizo, pero nadie lo usa porque no hay ningún valor en eso. Entonces, la tecnología no asegura la innovación, la tecnología asegura un montón de otras cosas. Asegura velocidad, asegura eficiencia en el procesamiento. Si estoy metiendo basura, en la inteligencia artificial, después vamos a ver, si meto basura, sale basura. En una base de datos, si cargo con datos locos, el análisis es horrible. Entonces, la tecnología potencia, apalanca, magnifica, amplifica, energiza, todo lo que sea, pero tiene que estar bien diseñada y tiene que tener un propósito para las personas y que esas personas perciban el valor de eso que vos querés hacer, que lo van a consumir a través de una tecnología. Lo van a consumir a través de una página web, de un canal de Telegram o de un chatbot o de una base de datos o de un software, una aplicación, lo que sea, pero tiene que tener sentido para ellos. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas presentes. El MVP no es el producto final, no es una versión beta del producto, no es el producto diseñado en la primera etapa, es una cosa rara, ya vamos a ver, que me sirve para validar mis supuestos o mis apuestas más grandes que yo tengo de diseño en mi solución, que las tengo en la cabeza, que para mí funcionan, que si a mí me las dieran, a mí me encantaría, pero yo no soy todos mis usuarios. Está Entonces más tengo cerca del prototipo.
Ni. Es como una cosa creada específicamente para aprender. Yo le doy algo a mis usuarios para que entiendan, mira, la solución es más o menos parecida a esto. Ya vamos a ver, si ya vieron la película El Fundador, que habla de la historia de McDonald's, vamos a verlo específicamente, el videíto de la cancha de tenis, la escena esa de la cancha de tenis, donde ellos dibujan la cocina en la cancha de tenis, eso es la explicación mejor que vi hasta ahora de qué es un producto mínimo viable. Después si alguien lo quiere buscar y ponerlo, se adelanta, no pasa nada, pero está bueno que lo vayamos pensando de ahora. Los tipos dibujan la distribución de los muebles de la cocina en una cancha de tenis y llevan a las personas que van a trabajar, que son sus usuarios, a simular como que están haciendo hamburguesas. Y los locos están moviendo las manos en el aire en una cancha de tenis y están corriendo en función de no pisar líneas de tiza. Entonces el producto mínimo viable, que es un asco, es una porquería, son líneas de tiza y un procedimiento que le están pidiendo hacer. Pero, ¿cuál es el costo de oportunidad de eso? Si yo diseño la cocina de McDonald's con los métodos tradicionales, llamo a varios ingenieros o arquitectos, me diseñan una cocina en un plano, busco un local, compro un local de esas dimensiones, instalo todas las cosas, el gas, la luz, las herramientas, la cocina, lo meto a la gente y resulta que las hamburguesas no salen rápido porque todo el mundo se choca, todo lo que pensé nunca fue probado y menos con las personas. Entonces, el producto mínimo viable es algo que me permite a mí, antes de implementar, ver qué onda. ¿Vieron? No sé si saben también por ahí de aprendizaje organizacional. Antes de hacer cursos por ahí Leonardo sabe, antes de mandarse con cursos de capacitación probablemente se hacen reuniones o charlas para relevar la sensibilidad del tema en la organización. Entonces vos decís, yo quiero dar un curso sobre diseño de computación cuántica. Entonces, antes de mandarme con un curso de 6 semanas de diseño de computación cuántica, decir, pará, ¿hay alguien en la administración pública que esté interesado, que sepa qué cuerno es eso y que conozca? ¿Hay algún del Ministerio de Ciencia y Tecnología por ahí, de universidades? Entonces, vamos a hacer una charla, vamos a llamar a un experto. ¿Hay algún experto primero para el tema? Vamos a hacer una charla. Vamos a difundir a ver cuánto viene. Miren, 3 gatos locos. Invertir tiempo, dinero, entonces, para 3 personas. Bueno, por ahí si esos 3 son los fundadores, pero se hace otra cosa, ¿está bien? Entonces, el espíritu del producto mínimo viable es la prueba y error. Es de no saltar del diseño de la hoja a la implementación sin hacer nada más que eso. En el medio tienen que pasar cosas con los usuarios. Tenemos que chequear todas estas cosas que muchas veces son invisibles. Esto es lo peligroso, digamos, del diseño. Muchas veces no nos damos cuenta de nuestros supuestos hasta que usamos un producto mínimo viable, hasta que charlamos con el usuario, hasta que le preguntamos, hasta que interactuamos y decimos, mira, me dice eso de los muebles de McDonald's no es parte del diseño industrial. Claro, el diseño abarca todo de lo que es diseño. Sí, sí, claro. Lo podés cortar o ver de donde quieras. El producto mínimo viable podría asemejarse a un conjunto de protocolos sobre los cuales, como vos decís, validar situaciones del problema y tenga cierta respuesta de solución propuesta. Luego de esos protocolos será que se implementen. Bueno, puede ser un conjunto de protocolos. En uno de los cursos anteriores, creo del año pasado, había un problema de comunicación organizacional. Entonces, el supuesto de la chica que estaba diseñando era que si ciertas personas de ciertas áreas se reunían con cierta dinámica grupal de la reunión, eso iba a aumentar la comunicación organizacional. Digo, bueno, eso es una apuesta que estás haciendo. ¿Qué sabes? ¿Y cómo hago para saber? Y bueno, agarrá, charlá con la gente, reunilos, hacerles hacer tu dinámica grupal y preguntarles al final, ¿qué les pasó? ¿Entendieron más? ¿Les dio más ganas? Porque por ahí no se comunicaban porque no estaban motivados para comunicarse, no porque porque faltaba un software de comunicación. Y esto es lo que no hay que caer. Conozco un organismo que tuvo 3 software de comunicación colaborativa al mismo tiempo y eso no aumentó la comunicación interna.
Tres proveedores, empresas mundiales, primera línea, andando o medio andando al mismo tiempo, 3. Entonces, ahí vemos que la tecnología no salva a nadie. Si solamente agarro, la tiro ahí y úsenla. ¿Está bien? Entonces, una cosa es el diseño inventivo y me peleo con la tecnología, me peleo con los límites de la física y demás, y tengo el invento y la tecnología, el servidor, la página web, la base de datos. Y otra cosa que eso que hice maravillosamente tenga sentido para alguien o tenga valor para alguien. Bien, a ver, siguen preguntando por acá. Un caso desfavorable, pero una buena idea también puede ser pasar con el tema de ofrecer turnos por internet en ANSES a personas que no manejan esas herramientas digitales. Bueno, también hubo un proyecto, no me acuerdo en qué organismo era, sobre justamente entender bien cómo, creo que era, no sé si de un organismo que trabaja con gente discapacitada, no me acuerdo cuál es el nombre, que los hacían ir a buscar turnos al lugar físicamente y eran discapacitados. Entonces, pero no era que no tenían el trámite por internet disponible. Lo podían hacer por internet, pero no tenían el conocimiento y nadie los podía acompañar para hacer el trámite. Por eso iban. No iban porque no podían usar internet. Iban porque no entendían que... Entonces, y ahí hay una oportunidad de diseño interesante, que empieza por entender, y ahora vamos a enganchar con esto que lo próximo que les quería comentar, que empieza por entender quién necesita qué para qué. Que esa es la próxima gran pregunta que les voy a pedir que se hagan en su proyecto o en su problema. Y es esta, fíjense. Esperen cachito que acá ya hay otra consigna más abajo, no quiero esto más adelante. Vamos ahora a centrarnos en esto. ¿Quién necesita qué para qué? Esta es una pregunta que probablemente la gente que haya trabajado con metodologías ágiles la recontra conozca. ¿Quién necesita qué para qué? Nos sirve para identificar tres cosas muy importantes. ¿Quién o quiénes? Las personas a las que nosotros vamos a ayudar. Que, ojo, podemos tener más de un grupo. Típicamente hay muy altas probabilidades que si estás haciendo esto en el Estado tengas unos quienes que sean tus usuarios internos, entonces vos tengas que diseñar o tu diseño, en parte de tu diseño esté centrado en cosas más operativas del sector, internas, cargas de formularios, bases de datos, infraestructura, ¿verdad? Pero eso en realidad no solo impacta en lo operativo, en la gestión, en el día a día de adentro del área. Si vos sos ANSES y estás generando que los usuarios internos de ANSES puedan cargar solicitudes de beneficios sociales, por lo que sea, por discapacidad, ya que estamos hablando de discapacidad, y vos haces internamente esa carga más rápida, más ágil, automática, todo lo que sea, además de tener tus usuarios internos que vos le estás dando una herramienta que técnicamente tiene que funcionar, pero a ellos les tiene que servir, tiene que tener valor, la tienen que poder usar, también estás generando un impacto positivo en los beneficiarios, que son todas esas personas discapacitadas que están esperando ese certificado o esa ayuda o lo que sea para poder cobrar o para poder mejorar sus vidas. Entonces, nunca hay que perder de vista el propósito. Yo puedo tener un propósito operativo para mejorar la gestión, a muchos les va a salir agilizar. Todo el mundo piensa que porque este curso es metodologías ágiles hay que poner agilizar las cosas. ¿Qué es agilizar? Otra vez, estoy muy arriba en agilizar. ¿Qué es? Agilizar puede ser muchas cosas y en general lo de metodologías ágiles se confunde con velocidad. Y metodologías ágiles más que velocidad es gracilidad, es flexibilidad, ¿no? Es apertura, es prueba y error, es adaptabilidad. Agilidad no quiere decir trámite ágil de me lo saco en 2 minutos en metodologías ágiles. En metodologías ágiles la agilidad va
en flexibilidad, en adaptabilidad, en apertura, en ese tipo de cuestiones. Entonces, ojo, porque si yo digo, mi objetivo, mi propósito es agilizar el trámite, no quiere decir que con metodologías ágiles pueda agilizar los trámites. Es una confusión que suele haber para los que nunca vieron metodologías ágiles. Entonces, yo voy a tener un propósito operativo, que está bien, hay que cumplirlo, mejorarlo, aumentar la eficiencia, pero voy a tener que tener un propósito de negocio o en el estado de misión del organismo o de misión del sector. No podemos perder nunca el objetivo de la misión. Si mi misión es mejorarle la vida a las personas discapacitadas a través de ayudas económicas, aunque esté diseñando una página web para que la persona discapacitada cargue su problema y le asigne ese dinero, tengo que pensar, además del Content Delivery Management que usan las páginas web, tengo que pensar que la información que está accediendo a la persona es entendible, es fácil, que le estoy pidiendo algo que él sabe con los términos, con los nombres que él conoce, y no que le estoy pidiendo el número de reafirmación de categoría de tipo de discapacidad N4. Y vos decís, ¿qué cuerno es el número de categoría de cosas N4? Y para vos es un numerito recode súper jerga, y el tipo es no sé, el tercer número de su certificado de discapacidad. Pero vos le decís con el nombre técnico, el tipo, en vez de decirle, agarrá tu certificado de discapacidad y poneme el tercer número que ves arriba a la derecha, no, le pedís el número, decís, no, facilitámelo. Esto es una máquina de... Por más que la página funcione muy bien y que la tecnología la hayas diseñado como un campeón, no podés, hoy, en el siglo XXI, no podemos como diseñadores tecnológicos darnos el lujo de no entender ese problema. Por más que nosotros no seamos responsables de solucionarlo, somos responsables de diseñar un medio que esté centrado en el valor de la persona. No podemos decir, pero yo soy ingeniero electrónico y me relaciono con cosas, programas centrales telefónicas. Esa fue mi primera expertise. Entonces, no, personas, no, yo programo números. Claro, pero si le pongo, si yo programo algo que les complica la usabilidad de las funciones telefónicas, soy un mal programador telefónico, por más que lo haga tirando códigos en la central que son maravillosos. Entonces hoy las áreas de tecnología, las áreas de informática son los verdaderos socios estratégicos del organismo. Entonces no pueden estar desafiados, yo no sé, yo monto servidores, recuerdo. No, bueno, por ahí, qué sé yo, depende de cómo esté organizado. Lo estoy sobreexagerando para que alguien que monte servidores grite y se queje y diga, no, pues yo monto servidores, no me voy a ocupar del usuario. No, sí. Alguien en algún lado en ese sector se tiene que ocupar del usuario, tiene que charlar con alguien que se preocupa del usuario. ¿Está bien? Entonces, si yo no identifico así y todos nos restringamos pura y exclusivamente a los usuarios internos operativos, y digo, yo voy a llegar hasta ahí, no voy a pensar en nadie más, siempre voy a tener en cuenta que eso es para un propósito y que va a impactar en alguien más. Entonces, mínimamente tengo que identificar cuál es mi usuario operativo, mi usuario interno. Si además de eso entiendo la importancia del proyecto hacia la ciudadanía, hacia otros organismos, mejor. Entonces, no solo saber quiénes son, sino qué necesitan. Y acá es donde aparecen la mayor parte de los supuestos. Y ahí van a ver que en una herramienta que se llama Canvas de resolución creativa de problemas, que es la próxima, probablemente encuentro, lo vamos a ver, en una parte dice, como hicimos en el Canvas de la propuesta de valor, describan las necesidades, deseos, frustraciones y tareas difíciles de los usuarios. Entonces, ¿qué suelen poner ahí? Necesitan un sistema. Bueno, pues vos ya sabés que vas a implementar un sistema, entonces les encajás. No es lo que ellos necesitan que escuchaste que te contaron, es lo que vos suponés que ellos necesitan. Necesitan que todo sea rápido, necesitan no tener mal humor, necesitan... No, por ahí es un supuesto tuyo. Preguntémosle, ¿con cuáles herramientas? Con las que vimos.
propuesta de Canva de valor y mapa de empatía, o charlar, o entender, o empatizar, o relacionarnos de alguna manera. Entonces, escuchemos a ver qué dicen y qué necesitan, y por supuesto no vamos a poderle cumplirle todas las cosas. De todas las cosas que volcaron acá ustedes en el Canvas de la propuesta de valor, y vamos a volver un ratito a esto, yo no voy a poder hacer todo lo que pusieron acá. Yo voy a, si tengo o profeso lo mismo que enseño, de tener apertura y flexibilidad, voy a tomar algunas consideraciones, voy a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, decían proponer ejercicios en grupo durante el curso de aquellos que no tienen tiempo para cumplir las consignas. Esta no la puedo cumplir. ¿Qué puedo hacer? Y lo que puedo hacer es recomendarte que explores los materiales, porque tienen descripciones, tomes 3 o 4 de todos, dándole prioridad, veas esos y reflexionas sobre eso. Y después los demás los consumís. O sea, no dejen de hacer algo porque no pueden hacer todo. Entonces, si vos estás muy apretado en tiempo, porque todos lo estamos, y vos decís, uy, no puedo, no llego a ver todas las cosas que puse este loco. Está loco. No, bueno, no, es un curso de 96 créditos, no estoy loco. O sea, INAP me dijo, no, 96 créditos no pueden. Hay un tiempo de cursada y hay un tiempo de dedicación semanal que lo tienen que hacer. Bueno, listo, ahí está. Ahora, entre si yo tengo que elegir entre dos opciones, y una opción es hacer nada y otra opción es hacer algo parcial, bueno, empiezo por lo parcial. ¿Por qué? No porque lo parcial esté completo y correcto, sino porque si no hago nada y voy acumulando no hacer nada durante mucho tiempo, no acompaño el proceso, y esto es algo que se empieza a caer la ficha, se tiene que ir madurando de a poquito. Entonces confíen en mí en esto, vean 3 o 4, léanse 2 artículos chiquititos de 3 o 5 minutos, no les llevan más, véanse un video de 20, uno de 4, reflexionen sobre eso, lean lo que pone el otro y dicen, ¿esto de dónde sacaste? Que yo no lo vi. Este lo descarté, y después lo ven. Mira, y agregan o charlan o salen acá de alguna discusión en los primeros 10 minutos. Pero no dejen de hacer las cosas y que se les vaya acumulando, porque va a ser imposible. Nosotros al final del curso, con Silvia, vamos a ir repasando, a ver quién posteó, quién no posteó. Los que no posteó van a tener que postear, y hacerlo todo al final no tiene sentido, simplemente para cumplir y que no desaprueben, pero no van a aprender. Las reflexiones no van a ser ricas ni nutridas, las discusiones no van a ser ricas ni nutridas, y no van a tener el complemento teórico necesario para el acompañamiento de todas las actividades que vamos a hacer acá en la parte sincrónica. Entonces no puedo, va a haber, ya hay diseñadas actividades en grupo específicas para el tema del problema, no puedo cumplir con ese servicio sugerido de hacer actividades en grupo para reemplazar las reflexiones, pero sí, no digo, no, eso está ahí, lo tienen que hacer y ya está. No hay flexibilidad, punto. Si no te gusta, te vas. No digo esto. Digo, no, hay que ser flexible. Entonces digo, bueno, la alternativa a las personas que tienen mucha ocupación por ahí en un periodo, están ahora, son estas 3 semanas, después puedo hacer, bueno, listo. Ve, mirá 2 o 3 recursos, reflexioná sobre eso y después los vas consumiendo a medida que podés. Y eso es la flexibilidad. Bien, entonces, volvamos al quién necesita qué. ¿Alguna otra pregunta? No, yo quería hacer un comentario nada más que siempre me gustó con respecto al tema de las necesidades de las personas. Digo, hay un Sí, amigo mío que siempre decía, que seguramente lo sacó de algún texto o algo, no es invención de él, pero él me decía que si vos le preguntás, hay un tipo que tiene que colgar microondas en la cocina, ¿no? Entonces, si vos le preguntás a la gente, al 90% de las personas le preguntás qué necesita ese tipo. Y calculo yo que el 80 al 90% te va a decir que necesita un taladro, ¿no? Y en realidad el tipo lo que necesita es un agujero, no un taladro. Y muchas veces nosotros también, digamos, pensamos en esa necesidad desde un punto de vista muy, muy cerrado o muy estructurado, que muchas veces también es la reflexión que yo hago, nada, digo, la comparto porque cuando escucho esto yo he participado muchísimo de estas actividades y a veces también me da miedo de caer que de cuando está tan pautado, porque si bien las metodologías ágiles tratan de sacarte de lo pautado, es, es un diccionario de cosas a hacer también, ¿no? Es un direccionario, si quieras, o como llamarlo. Entonces, creo yo que cuando uno escucha y todo este tipo de cosas, también tiene que reflexionar hacia al punto de que yo creo que, no, o sea, no creo, las metodologías ágiles surgieron
porque las metodologías anteriores no lo eran. Entonces, cuando vos hablas de innovación, si vos ya tenés un protocolo tan estricto y tan seguro y sellado para resolver algo, eh, entonces podés caer en esto de resolver siempre de la misma forma y no innovar o no tener, no abrir esta visión. Las metodologías ágiles vienen a romper un poco con estos esquemas estructurados, pero en un determinado momento también lo van a terminar siendo y van a aparecer nuevas metodologías que se llamarán recontrágiles o olvídate de lo que sabés, como Sí, siempre, y volvemos a empezar. sí, sí. Entonces digo, bueno, claramente esto es algo que uno tiene que estar consciente en todo momento cuando lo está desarrollando, porque hasta el punto de vista de que hablamos del problema, digo, sabemos que, o sea, cuando hablamos de un problema, los 4 tipos de encare, digamos, y uno diría, y el problema no existe, si es algo que sabés que va a suceder, no es un problema, si es algo en el que tenés una solución, no es un problema. Si vos te adelantás a un problema, no es un problema, porque ¿por qué? Porque por ahí ese adelantarse es creer que va a suceder algo que nunca sucede. Entonces digo, seamos conscientes de todas estas situaciones que nos se pueden estar pasando y no las advertimos, ¿no? Sí, Leonardo, abriste una puerta buenísima y voy a hacer un par de comentarios porque es súper valioso lo que comentaste. Y también para encuadrarnos en dónde estamos haciendo las cosas y qué cosas estamos haciendo, porque como decís vos, todo tiene un alcance, ¿no? Toda metodología tiene un alcance y tiene su pro y su contra, y muchas veces cuando vienen nuevas formas de hacer las cosas, algunas están como sobrecompensando viejas prácticas y nos vamos para el otro lado y hay que volver. En general, en innovación hay muchas formas de innovar, pero en general, esto que decía de si le pregunto, necesito un agujero o un taladro, viene si mal no recuerdo, viene de una gran, no sé si está comprobado o no, después pueden buscar, de una frase de Ford que dijo, si yo le hubiera preguntado a las personas qué necesitaban, me hubieran dicho caballos más rápido en vez de autos. Entonces, y tiene razón. Y ahora decís, entonces este chabón me está preguntando, me está diciendo que le pregunte y yo no quiero que me digan caballos, yo quiero que me digan auto, entonces no estoy innovando. Bueno, a ver, por un lado, a mi modo de entender, dos grandes caminos para innovar. Uno puede innovar siendo muy visionario, al estilo de Steve Jobs, al estilo de Ford, al estilo de Elon Musk, en donde vos tenés un poder y un conocimiento y no sé, distintas características, ¿no? Que también se van construyendo con mucho tiempo, no es algo que emerge, y podés justamente con esta visión adelantarte, o sea, ver esta oportunidad de esa clasificación de problema verde, ¿no? De decir, yo voy a saber, yo sé exactamente que las personas van a querer un teléfono que además de hablar y mandar mensajitos, pueden hacer muchas otras cosas. Entonces ahí salió el iPhone y Steve Jobs, como si bajara del monte Sinaí con las tablas de la verdad, te puso el iPhone y ahora todo el mundo necesitaba un teléfono inteligente. iPhone o cualquier marca, pero todo el mundo necesita un teléfono inteligente. Entonces, esa es una manera de innovar, claramente. ¿Es viable? Es viable. ¿Es practicable? Sí. Ahora, no es algo que en un curso podamos aprender. Es algo que se puede copiar, se puede aspirar, lleva mucho tiempo. ¿Cuál es la otra? La contrapartida. Como bien decía Leonardo, las metodologías ágiles nacieron en los 90, fines de los 90, con cosas que no servían, de la informática, de una desconexión muy grande entre la idea y el diseño teórico y lo que realmente la persona quería. Entonces dijeron, hay que solucionar esto, los diseñadores no pueden estar desconectados de la realidad, no pueden diseñar únicamente bajo sus supuestos y bajo sus supuestos de la mirada de técnicos o de profesionales o de ingenieros, que son miradas particulares. Entonces incorporaron en el diseño a la persona. Por supuesto que uno, siempre que recibe o percibe comentarios o que escucha, no escucha y graba todo en una tabula rasa, como decía, no entra en una hoja blanca de papel. Uno va interpretando y entendiendo y seleccionando, como yo dije, digamos, preguntarle qué quiere es tener una idea más cercana de cómo piensa y no es reaccionar a exactamente lo que me piden.
eso muchas veces digo, bueno, si le pregunto, pasa con los jefes, ¿no? A los jefes le das todo masticado, es A o B, pues si te pregunto me vas a dar algo para hacer mucho más complicado y yo no quiero que me des eso. O sea, si te pregunto o te doy una opción, te estoy dando el poder de elegir o de decidir qué cosas querés. Entonces, en realidad, lo que aspiran estas metodologías es a no diseñar sin considerar esa opinión, sin entender cuál es la situación particular, sin estar desafectado sin que vos empatices o estés desafectado, no conozcas nada de la persona. Y sí, y ya está, hace tiempo aparecen hay unas que se llaman estructuras liberadoras, que son como una especie de compilación de un montón de cosas, de TRIs, de técnicas de resolución creativa de problemas, de pedazos de metodologías, que las juntó un loco y puso estructuras liberadoras y es como pareciera ser, está todo muy emergente por lo menos acá, y pareciera ser como la nueva cosa. O sea, en el 2025 vamos a tener un curso de estructuras liberadoras y creatividad colectiva. Y también pasa eso, y está bien. Y también uno diseña, lo que decía también Leonardo, va mucho con el Zeitgeist, ¿no? El pensamiento de la época, ¿no? Y uno diseña con las cosas que en realidad toda la sociedad valora y enmarca. Entonces en el renacentismo se valoraba tal cosa, en el cristianismo tal cosa, en el electronismo, bueno, y eso también pasa con las distintas, cuando salió el tema del gobierno electrónico, y en los 90, y la multimedia, y todo era multimedia, no importa qué hicieras, pero todo tenía que ser texto, tenía que ser video, tenía que ser audio, y estábamos todos locos ahí, todos teníamos que tener periféricos, y no entendíamos nada para qué servía eso, o cuál era cómo apalancaba nuestro propósito esas cosas, simplemente era como consumir y hablar de eso. Y bueno, en ese sentido lo que dice Leonardo es súper valioso porque además de aprender algo nuevo y de entender que cada metodología que uno usa tiene sus limitaciones, también tener la visión más completa y global de uno en qué punto de la historia está haciendo y hacia dónde está yendo, y entender que, como las tecnologías, la metodología también es una tecnología. La metodología ágil también es una metodología. Una receta es tecnología. Una receta de cocina es tecnología. Estoy teniendo un conjunto, digamos, la concepción, digamos, británica o griega, si se quiere, de técnica y de arte, un conjunto de conocimientos formados, formalizados para hacer algo. Entonces y cada vez que, digamos, me encasillo en eso, tengo las limitaciones propias de las cosas que estoy haciendo. Y por supuesto, las metodologías ágiles no son la piedra filosofal de la innovación, son maneras de fáciles o optimizadas para la construcción del valor en las soluciones. Entonces, si todas las personas, o la mayoría de las personas para las cuales estoy diseñando algo, tiene valor, porque entiendo cuál es el valor, pero por supuesto no es solamente ese valor, sino es mi propósito y ese valor es una comunión de varias cosas. Esa tecnología va a ser adoptada, va a transformar la manera en que las personas hacen las cosas, y si es valiosa para ellos la van a seguir usando, y si la siguen usando va a ser sostenible en el tiempo. Entonces esa sostenibilidad de los proyectos, de las tecnologías o los servicios públicos o políticas públicas, en realidad esa inmunidad a los cambios de gestión o a los cambios de paradigma lo dan las personas. ¿Está bien? Entonces acá hay muchos ejemplos de cosas que trascienden gestiones, administraciones, paradigmas, enfoques. ¿Pero por qué? Porque las personas lo terminan usando porque tiene algún tipo de valor contra la tecnología anterior o la manera anterior de hacerlo. Pero sí, es súper importante que tengamos eso, como decía Leonardo, que tengamos esto presente. A ver si tengo acá. Dice, si no hay problema, no hay solución. Claro, bueno, vamos a ver también cómo se define un problema. Hay muchas maneras de definir problemas. Hay innovación impulsada a través de desafíos o de problemas. Y hay una forma de ver los problemas que
vamos a usar nosotros, que es a través del propósito y la percepción de la situación, que otra vez es una manera de ver problemas, que es muy interesante para lo que estamos haciendo, pero por supuesto hay muchas formas de entender y de definir o de hablar sobre problemas. Podemos decir que el problema es el otro lado de la moneda de un proyecto, podemos decir miles de cosas de los problemas. Acá vamos a ver un conjunto específico que acompañe el trabajo que ustedes están haciendo y entender cómo impacta eso en la creatividad que van a tener que aplicar para llegar a la solución. Bueno, entonces, una última cosa que lo que quería decir del Canvas, ahí está compartiéndose la pantalla, sí, es justamente, que me olvidé de decirlo en el encuentro donde lo trabajamos, voy a diseñar la solución, obviamente, teniendo un montón presente, digamos, teniendo muy presente mi propósito. Voy a tomar algún conjunto de acá, otro poquito de acá, otro poquito acá, o todo de acá, porque a veces en organizaciones privadas o en los negocios, a veces ya la misma firma o la misma empresa se define a través como de gente que mitiga tus frustraciones. Entonces se va a fijar únicamente en este tercio y va a darle a full en este tercio. O va a combinar esta con esta, o esta con esta, o un poquito de cada una, pero no va a poder tomar todo. Y fíjense que acá hay muy sutilmente puesto un par de flechitas que van unas con otras, y eso se llama, es importantísimo, me olvidé de decirlo, y eso se llama, por eso están de un lado el valor y del otro lado el usuario, eso se llama fit, encaje. O sea, cuando lo que yo te estoy proponiendo, ofreciendo como valor, encaja con tu percepción del valor, por supuesto que diseñado con el propósito que yo quiero, que está atado a mi misión, a mi razón de existir como organismo, como sector, pero te doy el valor de la manera en que vos lo percibís, no te debo convencer si encaja ese valor con lo que vos valorás. Yo quiero eso, lo voy a usar y lo voy a usar durante mucho tiempo. Si eso lo uso durante mucho tiempo, transforma la manera de hacer las cosas y transcurre, y eso pasa en todo el sector o el contexto donde yo quería aplicarlo, pude innovar. Se dice que es una innovación. Bien, en los últimos 5 minutitos vamos a terminar de comentar esto de quién necesita qué para qué. Entonces, volvamos y recordemos esta pregunta que va a ser parte del entregable, para que ya vayan anotándose en su cuadernito, en su carpetita, lo tengan presente en algún lado o en su, no sé, Word 365, Google Docs Drive. ¿Quién necesita qué para qué? Ya hablamos de los quién o de los quiénes, usuarios internos y externos, y hablamos de qué necesitan para entender bien nosotros qué ellos necesitan, y sobre todo para qué, porque muchas veces el para qué es súper importante. ¿Por qué? Porque también está relacionado con el formato en que le entregamos la información, los datos, los servicios o lo que sea. Entonces, si yo no entiendo para qué lo voy a usar, me estoy perdiendo de comprender el valor, parte del valor o parte de cómo se valora esta información, servicio, política, datos o lo que sea que le estoy ofreciendo. Entonces yo tengo que saber para qué lo van a usar. Entonces mi usuario interno quiere un sistema para automatizar. No, automatizar es el medio, no el propósito. Yo no quiero, si hubiera algo que no sé, que exista y que no sea tecnología y que me solucione las cosas, genial. Yo no quiero tecnología, no quiero sistemas, no quiero inteligencia artificial. Yo quiero hacer las cosas como mágicamente, que me sean fáciles. Si la única cosa que inventamos los humanos para eso es la tecnología, bueno, usemos la tecnología, pero es un medio. En el mundo de Harry Potter estarán los conjuros, ¿no? Y todas las cosas sucederán mucho más fácil y rápidamente a través de hechizos. Acá, en nuestro mundo real, no hay hechizos. Entonces, hago esto ¿por qué?
para sobrecompensar el hecho y corrernos de del tecnocentrismo y del pensamiento mágico de que con la tecnología todo me va a ir bien. Ahora que vamos a incorporar inteligencia artificial, todo va a fluir como si... No. Lamentablemente, si hay la parte más decepcionante del curso, es la tecnología arregla cosas, optimiza cuando está bien diseñada, bien pensada y cuando apalanca cosas que permiten cumplir el propósito y ese propósito está bien claro y bien definido. Si no, es tecnología. ¿Está bien? Si no, es tecnología. Entonces, mientras ¿Puedo nosotros... hacer una preguntita? Sí, claro, claro. Dejemos ahora este espacio para eso, dale. Perdón por interrumpir. No, no, no. El tema es la pregunta, ¿quién necesita qué para qué? Lo que estabas hablando. El qué me sigue haciendo ruido como que te cierra. O sea, te cierra porque es lo que él percibe que necesita. ¿Sí? Lo Sí, que el usuario percibe que necesita. Es como que te sí. está dando una solución o lo que él percibe que va a ser su solución. ¿Por qué dejamos ese qué en la pregunta y no es quién y para qué? ¿Por qué está el qué? Porque está muy buena la pregunta que haces. Nunca me hicieron esa pregunta. Voy a ensayar una respuesta. Porque no hay un solo qué. Eso es cierto. Lo que vos decís es cierto si suponiendo, o sea, ¿bajo qué supuestos lo que vos decís es absolutamente cierto cuando hay un único qué? Si hay más de un qué, ya no está atado a una solución. El sentido de esta pregunta tiene varias cosas. Primero es saber cuán sensibles somos o cuánto conocemos de nuestros usuarios o de nuestros destinatarios. Si nosotros respondemos esa pregunta a partir de cosas que nosotros definimos quién es, qué y para qué, y todo eso hace decir, che, mirá, me di cuenta que esta respuesta es algo que yo pienso, pero nunca se lo pregunté a nadie. Nunca charlé ni siquiera con otra persona que diseña, o sea, olvídate del usuario, ni siquiera con un compañero que diseña tampoco se lo pregunté. Y a partir de eso me doy cuenta que si yo quiero diseñar centrado en las personas con una validación en el usuario, tengo que salir a preguntarle al usuario esto. Y relevar cuántos qués hay y cuántos para qués hay. Incluso duplico la apuesta. Muchas veces pasa que cuando yo implemento una solución, los para qué aparecen nuevos para qué. Y eso es típico de las soluciones que utilizan tecnología. Porque dicen, mira, yo publiqué los datos del Servicio Meteorológico Nacional para que todos los canales de televisión lo levanten el pronóstico, que ese es el para qué, porque todos quieren. Pero acá hay una persona que está levantando esto, lo combina con no sé qué otra información y lo vende como un servicio de cuáles son los momentos ideales para cosechar, sembrar maíz. Entonces, depende mucho también de la actitud. Si nosotros nos tomamos cada herramienta, como algo parecido a lo que decía Leonardo recién, si nosotros tomamos cada herramienta como aspecto absolutivo o como una especie de celdas de Excel que tenemos que completar con el solo propósito de tener algún dato ahí adentro y nada más, por supuesto vamos a estar mucho más limitados. Si en cambio tomamos la herramienta con esta visión crítica que vos dijiste recién, Silvia, decís, che, pero pará, yo me estoy preguntando esto, pero en realidad el qué sería, me está encasillando una solución. Bueno, ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio. Entonces, ¿es mejor preguntarme que no preguntarme? Sí, porque si no mi diseño va a ser peor. Ahora, cuando me pregunto, ¿cuánto me ayuda la herramienta? ¿Qué riesgos puedo tener? Y si yo tomo un solo usuario y me define el qué, y tomo eso y sin ningún más, agarro ese qué y hago todo, también voy a estar haciendo mal las cosas. Entonces, las herramientas son más metodológicas que técnicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando
Algo es técnico, es más concreto, está en el nivel ahí del corazón real con la sangre y la flecha real. Entonces tenés muy poca cosa para hacer. Si vos te querés bajar una receta para hacer un budín de mandarina, y decís, agarra esto, poné algo, separar los huevos, poné batí esto, y seguís, no haces budín de banana o budín de naranja, es mandarina. Y si te dice 3 huevos, son 3 huevos, no son ni 5 ni 1. Y si te dicen 150 gramos de manteca, es 150 gramos, ni 149 ni 152. Entonces, las técnicas son cosas que nos sirven, conocimiento organizado que nos sirven para tener un propósito específico, que en general es un pasito de muchos escalones, muchos pasitos que vamos a dar. Las metodologías, todas las recomendaciones metodológicas o las formas que tienen las metodologías de orientarnos, justamente son marcos de trabajo, son formas de pensar que están abiertas a esto que hizo Silvia recién. Che, pará, pero el qué, ¿cómo lo tomo el qué? ¿Tomo un solo qué? ¿Es mi qué? ¿Es el qué de cuántos qué más? Bueno, el método, el metaodo, el camino hacia, más allá del camino, el método, es una forma de recorrer o de explorar estas cosas que estamos haciendo. No es, no son instrucciones de un programa para que ejecutemos a pie y puntilla. Son orientaciones y son cosas que nos permitan reflexionar y preguntarnos, ¿estamos yendo bien? ¿Estoy considerando todo? Si tengo que hacer el diseño centrado en las personas, ¿tengo identificadas a las personas? ¿Sé más o menos qué quieren? Después veo. Por supuesto voy a diseñar, mis supuestos van a estar, mi propósito va a estar, mi expertise tecnológica va a estar. Por eso también tenemos esta instancia de diseño de producto mínimo viable, en donde el momento de la verdad decimos, bueno, entre lo que yo entendí que vos necesitás y lo que yo pensaba hacer, construí una cosa que creo que va a servir para los dos. A ver, sí, no, esto sí, esto no. Entonces está adaptado. ¿Qué riesgo se corre? Como decía Leonardo, y por ahí que este tipo de cosas sean más relacionadas con innovaciones incrementales y no disruptivas. Porque probablemente con metodologías ágiles la disrupción no pase por el tipo de servicio. En metodologías ágiles la disrupción pasa más por la forma en que se innova que por el producto o servicio que estás entregando. Porque en realidad es más para mejora continua, porque si estás preguntándole todo el tiempo a la persona que quiere, nunca lo vas a sorprender con algo radicalmente loco. A menos que diseñes, y acá hay otra manera de innovar, la innovación disruptiva, por lo menos desde el punto de vista de Clayton Christensen, es tratar de relevar a esas personas que están desatendidas, olvidadas, ¿no? Uno podría, como Estado también recontra va, ¿no? Esto se usa en la parte privada para crear nuevos mercados, pero en el Estado también, y de hecho es una de sus funciones. Mira, yo descubrí este grupo de personas que se llama desatendidas, que tienen un conjunto de necesidades importantes, insatisfechas, y que ninguna de las políticas públicas, ninguno de los servicios, ninguno de los organismos, ni sectores, ni áreas se ocupa de ellos. Entonces yo voy a generar un servicio público, un trámite, lo que sea, una ayuda, lo que sea, para este conjunto de personas que nadie la tiene. Y eso es una innovación disruptiva. O crear una nueva necesidad, o crear un nuevo mercado. Hay un libro que a los que les interesa navegar cosas de libros, hay un libro que se llama La estrategia del océano azul, no me acuerdo de los autores, pero se llama La estrategia del océano azul, que trata el caso del Cirque du Soleil. Y el Cirque du Soleil es una categoría de organización o de espectáculo, de entretenimiento, que no es ni teatro ni circo. Es un circo sin animales y un teatro que no tiene actores, pero no tiene libreto o guión, no tiene dramaturgia. Se juntó ahí y apareció un nuevo estilo, y después vinieron todos, y eso fue disruptivo, y después vino Flavio Mendoza, vinieron todos los que copiaron y adoptaron esa forma de entender el entretenimiento. Y también está ligado con esto del momento de la época, el zeitgeist de la época, en donde yo cuando era chiquito quería ver animales enjaulados, cosas, que estaban enjaulados, los elefantes, cosas, y hoy nadie o muy poca menos gente incentiva a sus hijos o al coso para ver animales que están enjaulados. Entonces, lo que antes era valioso, ahora no es tanto. Eso va cambiando, por supuesto.
y las formas de innovar o de generar valor van a ir cambiando a medida que va cambiando la sociedad y los valores de la sociedad. Lo que siempre se va a Esa mantener... bruta apareció de esa manera, Hernán. Claro, Y claro. arrancó con la organización negra en los 80, en el paracultural, en Cemento, en lugares súper disruptivos, si se quiere, muy under, y terminó siendo una organización internacional de teatro interactivo con el público. Fue exactamente así. Estoy tratando de pensar a ver si hay algún tipo de ejemplo dentro del Estado, ya me voy a quedar pensando, piensen ustedes también a ver si encontramos algún ejemplo, pero puede llegar a pasar. Bueno, un poco todo lo que estamos haciendo acá con los tramos, todo lo que son los tramos tiene que ver con rever qué pasa con las carreras administrativas que arrancaron desde una base y resulta que después se fue perfeccionando, se fue buscando un poco, bueno, a ver, pero no es lo mismo esto que esto y empezaron tramo inicial, tramo intermedio, tramo avanzado, tramo profesional, que no profesional, que general, o sea... La profesionalización de los empleados públicos La puede ir en ese profesional, sentido. exactamente. Sí. Esto que estamos haciendo es eso. me Otra parece. cosa muy, muy disruptiva en el Estado es la segmentación. A mí me llamó mucho la atención esto de cuando estaban discriminando el tema de los subsidios de energético y estaban como, yo dije, dos cosas hay en tecnología en el Estado son típicamente difíciles. La sostenibilidad de proyectos a lo largo del tiempo, porque van cambiando, porque son por ahí más por ahí emblemáticos de una gestión, incluso aunque sea de nombre cambian. Y la segmentación. La segmentación no es todo para todos, sino que bueno, algunos necesitan una cosa, otros necesitan otra, y eso es súper difícil. Y se puede empezar a dar cuando la cantidad de volúmenes de datos en la segmentación se hace se informatiza, porque vas a ver, deme fotocopia de DNI, y escríbame sus necesidades y todo lo clasifico. A1. Es imposible. ¿Bien? Bueno, la 1:10. Perdón, mucho perdón. Algo que está siendo muy disruptivo en el Estado es la virtualidad. De hecho, bueno, claro. Disruptivo en relación con el uso. INAP adoptó la virtualidad en el 90% de sus cursos, y es buenísimo, pero no fue disruptivo en la manera de adopción. Siempre la manera de adopción, desgraciadamente, de la tecnología en el Estado es traumática. Es impulsada por un factor externo y somos en esa curva de distribución de la adopción o de la innovación, no me acuerdo bien el nombre, ya va a aparecer en algún momento en el curso, somos adoptadores tardíos, somos la colita de atrás que después de la mayoría, de la gran mayoría que adopta la tecnología, adoptador tardío, 30 años, con la digitalización, y después de 30 años se informatizó, se digitalizó tal o cual cosa. Bien, bueno, ahora los voy a liberar, corto acá la grabación.